La hija del millonario nació ciega. Un joven vagabundo revela la verdad impactante. La ciudad estaba envuelta en un manto de misterio, en plena noche, bajo la luz tenue de las farolas. Un susurro escalofriante recorría las calles. La hija del millonario, famosa por su belleza y su trágica ceguera, guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Los habitantes murmuraban, temerosos, sobre un joven vagabundo que afirmaba tener pruebas irrefutables que desentrañarían la historia oculta. Sus ojos llenos de desechos y su aliento entrecortado parecían portadores de una verdad letal. Mientras la luna brillaba, los ecos de risas se perdían, transformándose en murmullos de incredulidad. ¿Cómo es posible que una niña nacida ciega tenga tanto poder?, pensaban algunos, mientras otros especulaban sobre un giro de la suerte. El vagabundo, desaliñado y con ropa harapienta, sostenía un pequeño diario. Sus páginas amarillentas guardaban no solo palabras, sino promesas de revelaciones que helarían la sangre. La gente se acercaba, sus rostros llenos de curiosidad y temor, como niños atrapados en una historia de terror. La intriga crecía como la marea del río que cruzaba la ciudad, arrastrando consigo secretos ancestrales y murmullos de una verdad olvidada. Justo cuando parece que todo estaba perdido, el joven, con ojos desafiantes, levantó la vista, irradiando una mezcla de locura y determinación. La historia que conocen es solo la mitad de la verdad, dijo, su voz resonando entre la multitud, y un escalofrío recorrió el cuerpo de quienes escuchaban. Todos contuvieron la respiración, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué más puede haber detrás de esto?, se preguntaron con un nudo en la garganta, mientras el silencio se hacía denso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un momento para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, pero el vagabundo no se detuvo allí. La verdad se cierne sobre nosotros, esperando ser liberada, decía mientras un escalofrío corría por los cuerpos presentes. Las miradas se encontraron, y decenas de susurros resonaron en el aire. ¿Qué verdad podría ser tan aterradora? ¿Qué consecuencias acarrearía al descubrirla? Las preguntas envolvían a todos como una niebla espesa, dejando a los oyentes al borde de un abismo emocional. Y así, mientras la tensión hervía, el joven lanzó una última frase, llena de promesas y peligros: el destino de la hija del millonario está atado a un secreto que cambiará la vida de todos. La multitud contuvo el aliento, y en sus corazones latía una ansiedad inigualable. ¿Qué estaba por descubrirse en la próxima revelación? La noche apenas comenzaba, y el misterio acechaba, listo para desatarse. Las palabras del vagabundo resonaron en la oscuridad como un eco sordo. La multitud se sentía atrapada en una telaraña de incertidumbre y emoción. Los murmullos crecían como una tempestad inminente, electrizando el aire. ¿Qué será esa verdad tan impactante?, se preguntaban unos a otros, mientras el viento gélido acariciaba sus rostros. El vagabundo, visiblemente fortalecido por la atención que le prestaban, abrió el diario. Este es el legado de una mentira que ha sido cuidada con recelo. Lo que estoy a punto de contarles podría arruinar la reputación de aquellos que han mantenido este secreto durante tanto tiempo. Sus ojos brillaban con la luz de la luna, revelando un destello de locura, o quizá, de revelación. La gente estaba atenta, agazapada entre sombras. La hija del millonario, Beatriz, no solo es ciega. Nació en circunstancias inusuales, continuó, su voz casi quebrándose por la intensidad del momento. Su madre no era quien todos creen que era. Y el verdadero padre de Beatriz jamás fue el señor Santamaría, sino un hombre de la calle, un vagabundo como yo. Los murmullos se tornaron en gritos ahogados. La incredulidad se apoderó de los rostros. ¿Cómo podía ser posible? ¿Estás diciendo que la hija del millonario es la hija de un mendigo?, gritó una mujer del fondo, su voz teñida de rabia y confusión. El vagabundo respiró hondo y asintió, cada vez más seguro.
Todo está en este diario, afirmó, levantando el cuaderno desgastado. Las cartas, las fotografías, las pruebas de que esta historia es mucho más grande de lo que creen. La vida de Beatriz no es solo un cuento trágico, sino un engranaje de conspiraciones que podrían hacer temblar a la élite de esta ciudad. Mientras sus palabras calaban hondo en el corazón de los presentes, una figura emergió por la parte trasera de la multitud. Vestida elegantemente, con un abrigo de piel que brillaba bajo la luz de la luna, avanzó con paso decidido. Beatriz, la famosa hija del millonario, había estado escuchando todo. Su rostro, marcado por la ceguera, reflejaba un torrente de emociones. La multitud hizo un espacio para ella, atónita ante su aparición. ¿Por qué están aquí hablando de mí, de mi vida?, exigió. Su voz, firme pero quebrada, hizo que todos contuvieran la respiración. El vagabundo la miró a los ojos, aunque no pudiera verlos. Porque tú mereces conocer la verdad, Beatriz. Porque tú eres parte de este secreto. Beatriz dio un paso hacia adelante, manos temblorosas. ¿Qué secreto? ¿Qué es lo que ocultaron de mí?, preguntó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Hay más en tu historia, más de lo que jamás imaginaste, dijo el vagabundo con un tono intenso. Las farolas titilaron, como si la ciudad misma contuviera el aliento, preparada para el descubrimiento inminente, pero justo en ese instante, un grito desgarrador resonó entre las sombras, y el aire se volvió espeso. Una figura desconocida, oscura como la noche, se abalanzó sobre la multitud pero desapareció antes de que alguien pudiera entender qué estaba sucediendo. El caos se desató. Gritos, empujones, el corazón del vagabundo se aceleró. La verdad no debe permanecer oculta, gritó mientras la multitud empezó a dispersarse, llenando la noche de pánico. Beatriz, paralizada, sintió que cada gesto, cada movimiento la empujaba más cerca de su destino. ¿Qué era ese secreto que la perseguía? ¿Qué pasaría si decidiera confrontar la oscuridad que se cernía sobre su vida? Mientras la multitud se dispersaba, la luna seguía brillando, como un faro guiando a aquellos que se atrevieran a seguir la senda de la verdad. La noche estaba lejos de terminar, y el misterio apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué sombras acechaban en la oscuridad? ¿Estaba Beatriz preparada para enfrentar lo que su vida realmente era? La inquietante pregunta se cernía sobre ella, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por descubrir su verdadero origen? Beatriz estaba inmóvil, con los ecos del pánico aún resonando en su mente. La multitud había desaparecido, ya no había rostros aterrados alrededor suyo. Solo el frío de la noche la envolvía como un manto helado, y el vagabundo permanecía frente a ella, como un faro en medio de la tormenta. Alzó la voz, temblando ligeramente. ¿Qué quieres decir con que soy parte de este secreto? El vagabundo hizo una pausa, dando tiempo al silencio para tragarse las palabras que estaban a punto de rodar de su lengua. La historia comienza hace muchos años cuando tu madre, angustiada y desesperada, comprendió que su mundo estaba sumido en la oscuridad. No solo era un amor prohibido, era un amor con consecuencias que desbordaron las barreras de su realidad. Beatriz sintió que el aire se volvía denso mientras su mente viajaba a los días de su infancia, a las historias que le contaban de su madre. Siempre había sido un misterio para ella, con preguntas que la atormentaban en la soledad de su ceguera. «Habla», exigió con una mezcla de desesperación y desafío que resonó en su pecho. «Necesito saber la verdad. El hombre que te dio vida, el que merecía ser tu padre, fue un vagabundo de corazón noble y brazos fuertes. Se llamaba Miguel, y tu madre lo amó como jamás podría amar a alguien de su clase. Lo ocultaron y ella tuvo que hacer sacrificios irreparables para llevar a cabo ese secreto. Te entregó a Santa María, pero nunca te olvidó». El vagabundo se movió un paso más cerca, atrapando a Beatriz entre sus palabras y su presencia. A medida que crecías, el peso de esa mentira se fue haciendo insoportable. La gente necesita creer en la perfección y, por el bien de su reputación, hicieron de ti un ideal. Pero tú no eres solo ciega. Eres la hija de un amor maldito, marcada por el sacrificio y la traición. Beatriz sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su respiración se tornó errática, y cada palabra del vagabundo vibraba en su cuerpo, abriendo viejas heridas y despertando un torrente de emociones. Todo había sido una fachada,
una ilusión que quedaba de ella entonces? ¿Era solo un producto de mentiras? En ese momento, el mismo grito desgarrador que había escuchado antes resonó de nuevo, pero esta vez más cerca. Los dos se giraron, incluso el vagabundo dejó caer su diario al suelo. Una sombra se proyectó contra una farola, y antes de que pudieran reaccionar, una figura corrió hacia ellos. Beatriz. Llamaron voces conocidas, pero la adrenalina nublaba su mente. «Vámonos», gritó el vagabundo, extendiendo su mano hacia Beatriz. Ella dudó, atrapada entre la verdad que le temía y el caos que la rodeaba. No podía dejar que su historia se convirtiera en un murmullo olvidado, no cuando estaba a punto de descubrir quién era realmente. No. Espera. Pero la figura oscura ahora se acercaba, y el vaho caliente de la tensión llenaba el aire. Una amenaza palpable que la impulsaba a tomar decisiones en un instante. El vagabundo y Beatriz se miraron, sabiendo que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. ¿Estás lista para enfrentar la verdad y todo lo que conlleva?, preguntó él, sus ojos brillando con un fervor inexplicable. La figura oscura se detuvo a unos pasos de ellos, la barbarie en su rostro lucía amenazante, como un lobo hambriento acechando a su presa. Beatriz sintió como un nudo se formaba en su garganta. Su vida había estado plagada de misterios, pero ahora estaba a un paso de desenterrar no solo su origen, sino algo infinitamente más grande, el peligro que acechaba en sus raíces. Ella respiró profundamente, el corazón palpitando, y con un coraje renovado, respondió: «Estoy lista». Un grito desgarrador de rabia la acompañó, y antes de que pudiera darse cuenta, un brillo, un fragmento de la verdad se materializó frente a ellos, mientras la noche se ensombrecía. ¿Qué pasaría si la verdad no era lo que realmente esperaban? La figura oscura dio un paso adelante, sus ojos destellaban con una ferocidad que detuvo el tiempo. Beatriz sintió el aire en sus pulmones volverse frío, como si una tormenta se avecinara. Por un instante, el vendaval de secretos y revelaciones que acababa de experimentar se desvaneció. Solo quedaba la presencia amenazante frente a ella, y el vagabundo, cuyas penitencias estaban en su mirada. «¿Quién eres?», preguntó la figura, su voz reverberando con el eco de antiguas rencillas. «¿Qué haces aquí con la hija del mal?». El vagabundo se puso frente a Beatriz, como un escudo dispuesto a protegerla del abismo que se avecinaba. «No tienes autoridad aquí, Santiago. Este no es tu juego». Su historia no está terminada. Beatriz, en medio del caos, sintió un ligero golpe de confianza. Había mucho en juego, no solo el destino de su familia, sino el suyo. Esa verdad que ahora se perfilaba a través del oscuro velo de su vida la empujaba a actuar. «¿Santiago?», murmuró al vacío, por primera vez sintiendo que el eco de nombres va más allá de la pantalla que había rodeado su existencia. «Tu madre pensó que podía protegerte de mí, de este pasado que nunca se fue», continuó Santiago, sus palabras retumbando en la fría noche. «Pero no te puedes esconder de lo que llevas dentro. Eres parte de un legado de ruinas y vidas destrozadas». «Cállate», gritó Beatriz, súbitamente llena de furia. «No sé quién eres, ni qué significas en la historia de mi madre, pero no eres más que un fantasma de venganza. Me niego a dejarte definir mi vida». Santiago sonrió, una mueca que desdibujaba la línea entre locura y dolor. «¿Definir tu vida? No, querida. Solo te muestro el espejo de lo que realmente eres. La ciega que se atrevió a ver más allá, y que ahora podría caer en la misma trampa». El vagabundo miró a Beatriz, su expresión cambiando de firmeza a preocupación. «No le hagas caso. Se alimenta de tus temores. No eres como él». Un zumbido estridente rompió el tenso encuentro. Un grupo de personas había llegado corriendo, al parecer atraídos por el grito de Beatriz. Las luces de sus teléfonos móviles iluminaban la escena, cada rostro mostrando diversos grados de confusión, miedo y curiosidad. Beatriz podría haber deseado que se quedaran quietos, que no interrumpieran el tirón de su vida, pero la realidad era inminente. Las sombras danzaban en la espalda de Santiago, infundiendo en ella un miedo más profundo. «Esto no se ha terminado», declaró Santiago, su voz oscilando entre un susurro autoritario y una promesa amenazante. «Tú estarás sola en este camino,
como siempre lo has estado. Con un estremecimiento, Beatriz sintió la verdad apretando su pecho. La revelación le hizo dañar su corazón, pero el rayo de determinación que había encendido era indiscutible. No estoy sola, desafió, su voz quizás más fuerte de lo que sentía en ese momento. Tengo mis propios secretos, y estoy lista para enfrentarlos. Las miradas expectantes de la multitud la inspiraron, no podía dejar que nada ni nadie la detuviera. Pero Santiago se movió rápido, como una serpiente acechando a su presa. Él dio un paso hacia ella antes de desaparecer en la oscuridad del callejón, dejando el eco de sus palabras flotando. Esto solo es el comienzo, Beatriz. La angustia llenó el aire, pero el momento siguió adelante, unánime en su determinación de luchar. Beatriz, con el corazón latiendo con fuerza, miró al vagabundo, deseando que él tuviera respuestas, algo más que discusiones. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su mirada fue un ancla. La respuesta se avecinaba, pero la sombra de lo que vendría pesaba en sus hombros. ¿Volvería a sumergirse en este mundo oscuro? Podría enfrentar la verdad en toda su cruda realidad, y en un instante, las luces a su alrededor parpadearon, y Beatriz presintió que una nueva revelación estaba a punto de desencadenarse. Tienes que prepararte para lo que viene, dijo el vagabundo, en un susurro. Fue entonces cuando un estruendo resonó en la distancia, un estruendo que podría arrancar el silencio de la noche. Unos pasos se acercaban, y era claro que el juego apenas comenzaba. ¿Quiénes eran los que se acercaban? ¿Qué nuevas verdades se desatarían en el caos? Beatriz sintió que la noche se oscurecía aún más. Beatriz contenía la respiración, cada vez más consciente del pulsar de su corazón. Desde la oscuridad emergió una figura más, su silueta recortándose contra las luces parpadeantes. Era alta, vestía una chaqueta desgastada, y su andar era nervioso, como si temiera ser atrapada en el mismo caos que se tejía a su alrededor. Beatriz, aquí, gritó la joven, haciendo un esfuerzo por abrirse paso entre la multitud. Era Clara, su amiga de toda la vida, pero el aire en la boca del estómago de Beatriz se encogió al ver el pánico en los ojos de Clara. No te quedes ahí. Tienes que irte. Santiago había desaparecido temporalmente, pero su amenaza aún flotaba en el aire, envenenando los pensamientos de Beatriz. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz cargada de confusión. Lo que dijiste antes sobre tus secretos. Clara respiraba rápido, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. No hay tiempo para explicaciones, pero tengo algo que mostrarte. Gratuito es todo. Lo que llevas dentro no es solo un legado trágico. Es mucho más. El vagabundo observaba en silencio, su rostro un mapa de preocupaciones. Tú decides, Beatriz. Quedarte aquí puede ser un error. La verdad puede ser más peligrosa que las mentiras que te han contado. El sonido de pasos resonantes hizo eco en el callejón, la multitud se apresuró a apartarse, como si el peligro fuera tangible. Beatriz sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Clara extendió su mano, sus ojos fijados firmemente en los de Beatriz. Sin pensar, Beatriz se colocó al lado de su amiga, sintiendo la adrenalina fluir. ¿A dónde vamos? Beatriz apenas podía con sus pensamientos revueltos. Sus instintos le decían que se estaba acercando a una verdad inminente, burbujeante y aterradora, pero la urgencia le empujaba sin compasión. Al lugar donde todo comenzó necesitamos la ayuda de los demás. Clara giró y comenzó a moverse. La multitud coqueteaba con el temor y la curiosidad a sus espaldas, manteniendo la distancia, pero Beatriz les dio una última mirada, sintiendo el eco de Santiago en sus pensamientos. ¿Estarás sola? ¿Los demás?, preguntó, no del todo convencida, pero la resistencia se evaporaba. Sí. Hay más personas que saben lo que está pasando y algunas de ellas son parte de tu pasado, respondió Clara. Beatriz sintió que un latido de sorpresa golpeaba su pecho. Mientras se adentraban en la oscuridad, el viento sopló con fuerza, como si la propia noche supiera que algo se desataba. Con cada paso, la sensación de que los secretos estaban destinados a salir se intensificaba. De repente, un sonido ensordecedor sacudió el silencio. Un auto frenó bruscamente en la esquina, haciendo que todos los murmullos se detuvieran como un juego congelado. Los rostros se giraron hacia el vehículo,
astutamente iluminado por las sombras de la noche. La puerta se abrió, revelando la figura robusta de un hombre, con una mirada feroz y decidida. Beatriz, llamó el hombre, su voz resonando como un eco conocido. Te estaba buscando. El vagabundo hizo el mentón, visiblemente tenso. Este no es el momento, replicó, pero la furia de Beatriz se encendía. Es el momento más importante de mi vida, le replicó, pero la incertidumbre comenzó a tejer dudas en su mente. ¿Era este hombre un aliado o un enemigo encubierto? ¿Qué secretos estaba a punto de desatarse, y cuál sería el precio de la verdad? Mientras el nuevo enigma se cernía sobre ella, Beatriz sintió que la tormenta dentro de ella estallaba. La noche se había vuelto caótica, y el futuro se presentaba como un laberinto oscuro, enredado con posibilidades. Las palabras de Santiago resonaban y el eco del pasado la seguía, amenazante. Tú estarás sola en este camino. Beatriz finalmente comprendió que su historia no era solo un legado. Era una batalla en la que ella debía decidir quién quería ser. Pero antes de que pudiera aclarar sus pensamientos, un grito rompió la tensión, y todos dirigieron su atención al callejón. ¿Qué otra verdad estaba a punto de revelarse en medio de esta tormenta? La noche aún no había terminado, y con ella, un nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. El hombre avanzó con determinación hacia Beatriz, sus ojos fijos en ella como si pudiera leer su alma. Cada paso resonaba en el eco del callejón, atrayendo la atención de todos los presentes. Beatriz se quedó paralizada, un torbellino de sentimientos atravesando su mente. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando por la confusión y el miedo. Clara soltó su mano, preparada para intervenir, pero el hombre levantó una mano en señal de calma. Soy Álvaro, respondió con una voz profunda. He estado buscando respuestas, y tú eres la clave. La clave para romper el ciclo de mentiras que te han rodeado. Beatriz sentía que el aire se espesoría, como si el tiempo se detuviera. ¿La clave? ¿De qué hablas?, murmuró, luchando por asimilar esas palabras. Lo que tienes que saber es que tu familia no es quien crees. No eres solo Beatriz, la hija del millonario que nació ciega. Eres más que eso. Tu madre. Álvaro titubeó y miró a su alrededor, como si el silencio de la multitud pesara sobre él. Ella no estaba sola en esto. Y hay más en juego del que imaginas, la gente murmuraba, sus rostros mezclando curiosidad y alarma. Beatriz sintió un dolor punzante en su pecho. Las verdades escondidas sobre su madre siempre habían sido un misterio, cada pregunta se convertía en un muro inquebrantable ante el sufrimiento de no entender su legado. ¿Qué quieres decir?, exclamó, su voz apenas un susurro. A medida que la ansiedad crecía, el aire se tornaba denso, casi irrespirable. No hay tiempo que perder, interrumpió Clara. Debemos irnos. Ellos vienen. Beatriz lanzó una mirada a su amiga, sin comprender del todo. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Pero no hubo tiempo para más preguntas. Desde la otra esquina del callejón se escuchó un familiar sonido de motores rugiendo y un grupo de figuras apareció, sus rostros ocultos bajo capuchas oscuras. El corazón de Beatriz se detuvo, reconocía esa sinfonía de terror. Eran los hombres que habían llegado tras ella aquella noche fatídica, momentos antes de que su vida se desmoronara. Rápido, Beatriz, urgió Clara, y Álvaro hizo un gesto, invitándolas a moverse rápido. Sin pensarlo, Beatriz se unió a su amiga y a Álvaro mientras cruzaban el callejón. Un sudor frío corría por su frente, necesitaba respuestas, pero el peligro la obligaba a huir por ahora. Mientras corrían, Beatriz no podía evitar preguntarse, ¿qué revelaciones tendría su madre? ¿Cuál era la verdad oculta detrás de su identidad, su legado? Y lo más aterrador, ¿por qué esas sombras estaban aterrorizando su vida? De repente, una mano la agarró de la muñeca, tirando de ella hacia un lado. Beatriz se encontró cara a cara con uno de los hombres en la capucha. Su aliento era rasposo y frío, y un escalofrío recorrió su cuerpo. «No te vayas», gritó entre la confusión. Clara y Álvaro se alejaron, pero Beatriz se sintió como si estuviera atrapada en un brillo mortal, mientras la verdad se deslizaba de sus manos. ¿Debería enfrentarse a lo desconocido o seguir a sus amigos hacia la seguridad?
con su corazón latiendo al límite, supo que el desenlace estaba cerca, tanto el peligro como la revelación de su pasado. Tenía que decidir en un instante, a dónde dirigir su vida, a la oscuridad o a la luz que aún esperaba. La noche continuaba y en su mente resonaba una pregunta apremiante. Estaba lista para enfrentar lo que verdaderamente significaba ser Beatriz, pero una segunda mirada a su entorno mostró que la rueda de la fortuna estaba girando para todos. Una explosión a lo lejos iluminó el cielo, anunciando que la lucha apenas comenzaba y que más secretos estaban a punto de ser revelados. La mano del hombre en la capucha se aferró más fuerte, y Beatriz se sacudió en un intento de liberarse. El miedo la envolvía como una sombra opresiva, y su mente giraba en busca de respuestas, de una salida. A través del alboroto, los murmuros del público se mezclaban con el rugido desesperado de los motores, creando una sinfonía caótica que alimentaba su ansiedad. «Déjala ir», gritó Clara, angustiada, retrocediendo para ayudar a Beatriz. Pero Álvaro la detuvo, indicándole que esperar no era opción. Beatriz sintió el tirón de su amiga, su voz resonando en el aire tenso, pero su mirada se centró en aquellos ojos oscuros que la miraban con un fervor extraño. «¿Quién eres tú?», le preguntó, a pesar de que su corazón retumbaba en su pecho. «¿Por qué me persigues?». «Porque tú eres la que puede detenerlo», respondió el hombre, su voz apenas un susurro, como si compartiera un secreto oscuro. «La verdad que posees, la sangre que corre por tus venas es peligrosa». Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito sacudió el callejón. El grupo de capuchas estaba más cerca de lo que pensaban, sus pasos resonando y su presencia atrayendo miradas aterradas de los transeúntes. Clara empujó a Beatriz hacia adelante, tratando de rebasar al hombre que la mantenía presa. «Corre, Beatriz. No mires atrás». Y en un momento de clarividencia, Beatriz decidió. Con un movimiento inesperado, pateó el pie del hombre, intentando zafarse de su agarre. Él titubeó un instante, lo justo para que lograra liberarse. Sin pensarlo, echó a correr, sintiendo la adrenalina fluir como un torrente por sus venas. El aire frío de la noche azotó su cara mientras avanzaba, pero el clamor de su perspectiva no la dejaba. ¿Qué era esta verdad que le había negado? Su familia, su madre. ¿De qué se trataba realmente? Clara y Álvaro la guiaron por callejones oscuros, atravesando un laberinto que parecía no tener fin. La risa de una multitud distante se mezclaba con sus pasos, y el eco de los motores se desvanecía lentamente. Cada giro los alejaba de sus perseguidores, pero Beatriz sabía que solo era cuestión de tiempo. La oscuridad parecía cernirse sobre ellas, y su pasado la seguía como un espectro. Finalmente, llegaron a una pequeña plaza, iluminada por un farol titilante que proyectaba sombras alargadas. Clara se detuvo a recuperar el aliento, su rostro pálido, mientras Álvaro seguía observando los rincones oscuros. «¿Estamos seguros aquí?», preguntó Beatriz, el miedo reflejado en sus ojos. «Por ahora», respondió Álvaro, su voz cautelosa. «Pero deben saber que lo peor está por llegar». «¿Qué peor?», inquirió Clara, su voz temblando. Beatriz se sintió atrapada entre la urgencia de responder y el peso de la revelación que debía enfrentar. «¿Qué sabe de mí?». La pregunta salió de su boca con el eco de una desesperación contenida. «Todo», dijo Álvaro, fijando su mirada en ella. «Y es un secreto que puede cambiarlo todo. Tu madre, Beatriz, ha estado protegiéndote no solo de ellos, sino también de tu propio destino». Las palabras chocaron contra ella como un rayo, encendiendo su curiosidad y miedo en igual medida. ¿Destinos? ¿Qué destino? Pero antes de que Álvaro pudiera responder, un grito desgarrador surgió del margen, y a su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida. «Ellos han llegado», gritó Clara, y Beatriz sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La pista se había cortado y aunque la inercia del miedo era abrumadora, un grito interno resonaba más fuerte que nunca. Era hora de confrontar su realidad. De repente, el destello de una linterna iluminó su cara. La figura en la penumbra sonreía, pero no era una sonrisa amable. «Hola, Beatriz. Has estado buscando respuestas, ¿verdad? Bueno, hoy te las traigo. Toda tu historia está por ser revelada». La voz era familiar, casi ansiosa. Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y el terror volvió a apoderarse de su mente.
¿Quién era? ¿Qué secretos y mentiras aún quedaban por desenterrar? La noche no había terminado, y la verdad estaba más cerca que nunca, lista para desatar. El caos. La figura emergió de las sombras con una calma inquietante. Beatriz sintió que su corazón se detenía y su mente se llenaba de confusión. El rostro, aunque familiar, estaba distorsionado por el miedo reflejado en los ojos de aquellos complicados recuerdos. Diego, murmuró ella, sin poder evitar la desconfianza en su voz. Sí, soy yo, respondió él, acercándose lentamente, su linterna en mano proyectando luces y sombras que bailaban alrededor de ellos. No tengo tiempo para explicaciones detalladas, pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia. ¿Qué quieres decir?, interrumpió Clara, que aún respiraba pesadamente, aún sintiendo la presión del peligro acechando tan cerca. Tu madre nunca fue quien dices, dejó caer Diego como si fuera un eco en la noche. Su historia es más oscura y complicada de lo que te imaginas. Conoces la superficie, Beatriz, pero la verdad está escondida profundamente y necesita salir a la luz. Los estremecimientos recorrieron la espalda de Beatriz. ¿Qué sabes de mi madre?, insistió, su voz casi rompiéndose ante la presión de las revelaciones. Basta con decir que su pasado está lleno de secretos y elecciones que la llevaron a esconderte a ti. Diego tomó una respiración profunda, como si acumulara valor. La sangre que corre por tus venas te conecta a algo más grande, algo que ellos no quieren que sepas. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?, preguntó con urgencia Clara, sus ojos fijos en él. Los que te han estado siguiendo y no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren. Su tono era grave, lleno de advertencias. El grupo de capuchas. Tienen razones para buscarte a ti, Beatriz, razones que no puedo discutir aquí. Pero tú tienes el poder de detenerlos. ¿Detenerlos? Beatriz se sintió abrumada. No tengo poder, solo soy una chica normal. ¿Qué puede hacer alguien como yo? Lo eres, Beatriz, pero también eres el vínculo a todo un legado. No subestimes lo que llevas dentro, respondió él, su mirada intensa. Un ruido inaudible resonó por la plaza, como un murmullo creciente que se aproximaba con cada segundo que pasaba. Los tres miraron hacia la oscuridad al otro lado de la plaza, donde las sombras parecían retorcerse, transformándose en figuras amenazantes. Ya están aquí, dijo Álvaro, preparándose para moverse. No tenemos tiempo. Tienes que elegir, seguir huyendo o empezar a luchar. Beatriz miró a sus amigos, sintiendo que su pecho se apretaba, un nudo de incertidumbre creciendo en su estómago. Entre la confusión y el miedo, sabía que estaba en una encrucijada. La búsqueda de respuestas se había transformado en una lucha por su vida, y todo lo que había creído estaba dando giros de locura. ¿Por qué no puedo recordar nada?, preguntó, su voz resonando con una mezcla de ira y vulnerabilidad. ¿Por qué no? Porque fue parte del plan. Tu madre hizo sacrificios, interrumpió Diego, su voz firme. Pero ahora es tu turno de decidir cómo enfrentar tu historia. Los pasos resonaron a sus espaldas. Ya no había espacio para más dudas. Debemos irnos, ahora, gritó Clara, tomando la mano de Beatriz. Pero antes de que pudieran moverse, una luz intensa brilló frente a ellos, y las figuras encapuchadas aparecieron, alineándose como un oscuro ejército en la entrada del callejón. No se escapen, resonó una voz grave y penetrante, el terror se apoderó de Beatriz, pero entre el pánico, algo en su interior comenzó a despertarse, una chispa que la instó a luchar. ¿Sería capaz de enfrentarlos? Las palabras de Diego resonaban en su mente, era hora de descubrir quién era realmente, el espacio se congeló por un instante, y un grito de guerra emergió de sus labios. Beatriz sintió una fuerza que nunca sabía que poseía, y en ese momento, supo que la batalla por su identidad y destino apenas comenzaba. El eco de su grito se desvaneció mientras la tensión de la noche se levantaba, y el caos estaba a punto de estallar. ¿Sería este su momento de brillar, o sucumbir ante la verdad inminente? Beatriz cerró los ojos un segundo, incapaz de procesar la realidad que se desplegaba ante ella. El eco de su grito aún retumbaba en su mente, resonando como una promesa de lucha, pero el miedo se apoderaba de ella.
Las figuras encapuchadas avanzaban, una oleada de sombras que saturaba el aire de desasosiego. «Estamos atrapados», susurró Clara, apretando la mano de Beatriz, sus dedos temblando como hojas en otoño. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida», dijo Álvaro, observando los flancos de la oscuridad donde acechaban los encapuchados. «Diego, ¿qué hacemos?». Diego parecía evaluar la situación, su mente trabajando a toda velocidad. «Beatriz, recuerda lo que sientes. Esa chispa dentro de ti, déjala fluir. Puede ser la clave para escapar». «¿Cómo puedo hacer eso?», preguntó Beatriz, su voz temblorosa. «Soy solo una chica, no estoy lista para esto». Su corazón latía como un tambor, la adrenalina surgiendo en su pecho. «¿Lista o no?». «No tenemos tiempo, necesitas hacerlo ahora», dijo Diego, impaciente. La luz de la linterna titiló, proyectando sombras que danzaban en el suelo, simbolizando el caos que estallaría en un instante. Las figuras encapuchadas estaban cada vez más cerca, sus murmuraciones llenando el aire con un eco gélido. «Atrápenla. No la dejen escapar», resonó una voz profunda que hizo que la piel de Beatriz se erizara. ¿Era su madre realmente tan importante para ellos? La respiración de Beatriz se volvió superficial. «¿Qué puedo hacer contra ellos?», se preguntó en voz alta. De pronto, una imagen atravesó su mente, recordó el árbol que había dibujado con su madre cuando era pequeña, las hojas verdes llenas de vida. ¿Era ese un símbolo, un indicio de la fuerza que llevaba dentro? «El árbol», exclamó Beatriz, de repente. «Hay algo, me acuerdo de un árbol». «¿Algo más?». Diego la miró sorprendido. «Eso es. Conéctate con tus recuerdos, deja que te guíen». Ella cerró los ojos nuevamente, persiguiendo la imagen en su mente, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas. La energía creció en su interior, un torrente que la impulsó a actuar. Beatriz avanzó, levantando la mano en un gesto hacia las figuras encapuchadas. Las sombras retrocedieron por un momento, como si la luz de su voluntad estuviera iluminando un oscuro rincón lleno de terror. «No, no hoy», gritó, sintiendo que su voz, una vez temblorosa, ahora emanaba fuerza. Los encapuchados intercambiaron miradas de confusión. Beatriz sintió que la chispa, esa conexión que había descubierto, ahora ardía como un fuego en su pecho. Era un legado oculto y una herencia que no podía rechazar. «Detente», resonó una figura encapuchada, su voz cortante. Se movió hacia adelante, y el aire se volvió denso con la tensión. «Lo que estás haciendo es un error. Sabes que no puedes controlar eso. Soy más fuerte de lo que piensas». Beatriz respondió, el poder fluyendo a través de ella, impulsándola a mantenerse firme. Clara y Álvaro se quedaron a su lado, sintiendo la determinación de su amiga. El grupo de capuchas se puso en acción, avanzando hacia ellos. Beatriz sintió la energía acumulándose, un destello de luz emergiendo de su ser. Pero algo adentro la detuvo. «¿Qué pasa si no lo controlo? ¿Y si los lastimo?». «Confía en ti misma», le gritó Diego, respaldándola. «Tu madre lo hizo. Ahora tú debes hacerlo». Con una nueva resolución, Beatriz levantó ambas manos, y una oleada de luz emanó de ellas, iluminando la plaza. Los encapuchados retrocedieron, gritando ante la luz que los envolvía. La fuerza que crecía dentro de ella parecía satisfacer su necesidad de protección, y por primera vez, al sentirla fluir, supo que nunca había estado sola, pero mientras la luz desbordaba, una sombra oscura emergió de los límites de esa claridad. «No creas que esto ha terminado», susurró la voz grave de un encapuchado que había estado escondido, brotando en medio de sus compañeros. «Esto es solo el principio». El pánico surgió en el corazón de Beatriz. ¿Quién era esa figura y qué consecuencias rebosarían de su presencia? La pelea apenas comenzaba, y lo que había despertado dentro de ella podría ser un faro o una trampa mortal. Los encapuchados retrocedieron, pero la tensión en el aire anunciaba que la verdadera batalla estaba por comenzar. Ahora, más que nunca, Beatriz debía estar preparada.
Con una mezcla de miedo y determinación, se enfrentó a las sombras que venían por ella, lista para descubrir cuál era el verdadero poder que residía en su interior y de dónde provenía realmente. ¿Podría confiar en ese poder, o sería el inicio de su final? Beatriz respiró hondo, la luz que había creado aún danzaba a su alrededor, pero sabía que esto no sería suficiente. La figura encapuchada que había emergido la miraba con desdén, y sus ojos brillaban con un conocimiento que Beatriz no podía entender. No creas que tienes el control. No eres más que una niña perdida en un juego que no comprendes, dijo con una voz que retumbaba en la noche. A su lado, Clara apretó la mano de Beatriz, mientras Álvaro preparaba su postura, como si estuviera listo para protegerlas a toda costa. Esto no es un juego, gritó Beatriz, irritada por el desprecio que sentía hacia ella. Soy más que un legado oscuro. He tomado decisiones, y estoy aquí para enfrentar la verdad. La energía que la rodeaba crecía, iluminando su camino y recordándole que había llegado muy lejos para retroceder ahora. Las sombras murmuraban entre ellas, inquietas y aterradas. El encapuchado, ahora más decidido, dio un paso al frente, atrayendo la atención de la multitud que había regresado. Sus rostros reflejaban confusión y asombro. Tu madre te ha mantenido alejada de esto todo el tiempo, dijo, su tono lleno de veneno. Y ahora, aquí estás, jugando a ser heroína en un mundo que no te pertenece. Sin pensarlo, Beatriz se lanzó hacia adelante, el impulso de descubrir su pasado la empujaba a actuar. No puedo dejar que hables de mi madre así. Ella me protegió porque sabía lo que tú eres. La luz que emanaba de su interior empezó a intensificarse, como una llama que podía iluminar el camino en medio de la oscuridad. Podía sentir el poder fluyendo a través de ella, conectado a las historias que siempre le habían susurrado al oído. Eres una ilusión, dijo la figura encapuchada, su voz fría. Crees que puedes cambiar tu destino, pero está escrito en la sangre. Te demostraré que te estás adentrando en un camino peligroso. Beatriz no se detuvo. Con cada palabra, la luz creció más, y la sensación de estar acompañada por todos los que se habían ido en su vida se afianzó en su corazón. Era hora de confrontar no solo a la figura encapuchada, sino también los secretos de su propia historia. No soy una ilusión. Soy Beatriz, la que elige su camino y decide su destino. Este legado que llevas no me asusta. Con un grito alineado con el pulso de su verdad, extendió los brazos, y como respuesta, la luz se expandió, llenando el espacio con un resplandor que ahuyentó las sombras. Ante su determinación, las figuras encapuchadas retrocedieron, claras y definidas en su desesperación. Santiago, que había estado observando desde una distancia, expresó su desdén. Crees que puedes salvarte en este viaje, pero no tienes idea de las trampas que te esperan. La verdad te atrapará y, cuando lo haga, no habrá vuelta atrás. Beatriz sintió que el miedo comenzaba a deslizarse en su mente, pero recordó el abrazo de su madre, las historias entrelazadas de amor y sacrificio. Puedo manejar la verdad. Quiero saberla. Justo al cruzar esa línea, la figura encapuchada se abalanzó con una agilidad sorprendente, pero Beatriz no retrocedió. En un momento decisivo, concentró toda su energía, uniendo sus miedos y recuerdos, y dirigió un chorro de luz hacia él, emanando fuerza, llenando cada rincón de su ser con claridad. El impacto fue inmediato. La figura encapuchada se sintió atrapada, incapaz de soportar la fortaleza de su energía. Sus sombras se desvanecieron, la ira de su rostro dio paso a la sorpresa. No, esto no puede estar pasando. El grupo dispersó gritos de alerta mientras se alejaban del resplandor, y Beatriz respiró con fuerza, sintiendo cómo su curso de vida se alineaba en esa batalla por la verdad. En un susurro íntimo, ella preguntó, ¿soy realmente parte de esto? La luz se intensificó, y una revelación nueva le tocó, haciéndola sentir que su historia no solo era suya, sino de todos aquellos que habían luchado en silencio. Recuerda, Beatriz, interrumpió Diego desde su lado, su voz resonante y clara. Tu fuerza está en saber quién eres y en aceptar lo que el futuro te depara. Clara sonrió, y Beatriz sintió el apoyo de su amiga en la batalla. La figura encapuchada, ahora debilitada, fue el último vestigio del caos ante la luz de Beatriz. No has terminado. Gritó al caer. La oscuridad siempre regresará. Pero su voz no afectó a Beatriz.
En ese instante de liberación, entendió que la verdad, por feroz que pudiera ser, era lo único que podía guiarla. Un nuevo amanecer se cernía entre las sombras de la noche, y con su determinación a cuestas, Beatriz supo que su vida comenzaba. Mientras las figuras encapuchadas se desvanecían, tomó un momento para contemplar lo que había logrado. Estoy lista para mi verdad, cueste lo que cueste, y así, rodeada de sus amigos, con el eco de su grito resonando en el aire, Beatriz caminó hacia el futuro, una mujer armada con una historia que ahora podía abrazar. Las luchas se habían enfrentado y los secretos desvelados, la verdad siempre había sido la clave de su existencia. En ese momento, supo que había elegido no solo su destino, sino también quien quería ser. La ciudad despertaba, bañada en luces y color, y Beatriz, la hija del millonario que nació ciega, finalmente se convirtió en la dueña de su propia historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de futuras historias. ¿Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nada de lo que viene? Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de contarme en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.